muchas veces, generalmente, las personas con discapacidad, para poder irse de vacaciones también tienen que ir con alguien que las cuide, con alguien que esté con ellas. Voy a estar con alguien que sabe muchísimo del tema, mi querida Romy Canter. ¿Cómo estás? Muy bien, Patria, agradecida siempre de este espacio. En realidad, en función de otros encuentros anteriores, siempre había quedado pendiente hablar un poquitito sobre esto, sobre los cuidados del cuidador, y por ansiedad, quizá un poco porque la respuesta es más que obvia. Sí. Pero ¿quién cuida al que cuida? La misma persona, la propia persona. Muchas veces sienten que deben abocarse en la totalidad de su tiempo y de su vida a las tareas de cuidado, perdiendo de vista que si no se cuidan, mal pueden cuidar a otro. Uno tiende siempre a pensar en el otro primero, pero incluso hasta pensando en el otro primero hay que pensar en uno mismo. Claro. Es muy frecuente que las personas encargadas del cuidado, y voy a hacer una aclaración, generalmente son mujeres, las estadísticas dicen que son que el 80% de las personas que cuidan de otras personas son mujeres, generalmente sienten culpa cuando piensan en el autocuidado y en función de eso también cuidar a los demás. Digamos, por eso los autocuidados del cuidador. Y después sí hay cuestiones bien específicas de las consecuencias que trae no cuidarse. Por eso es importante que esté bien claro cuál es el rol del cuidador y que esté establecido, digamos, en principio hay que hacer una diferenciación entre cuidadores informales y cuidadores formales. A ver. Los cuidadores informales son las personas que por determinadas circunstancias de la vida o vino una discapacidad en algún miembro de la familia o un adulto mayor que por ahí empieza a requerir más cuidados y demás, necesitan a alguien que los cuide. Y esa persona que los cuida, exacto, es el familiar que está más cerca. Insisto, y voy a insistir mucho en esto, generalmente son mujeres. Entonces, de un momento para el otro, o paulatinamente, pero llegó el momento en el que se convirtieron en cuidadores, sin buscarlo, sin planearlo, sin saber cómo, sin estar formados, sin estar preparados. Entonces, su vida cambia, su rutina cambia, sus hábitos cambian en función de cuidar a llamémosle, porque en la mayoría de los casos son miembros de la familia. Entonces, bueno, tiene que estar claro, digamos, cuáles son los momentos que cuida y cuáles son los momentos en que se cuida. Los cuidadores formales, que son las personas capacitadas, acompañantes terapéuticos, distintos terapeutas, enfermeros, que se forman para eso, que también es importante, establecer un contrato con un sueldo acordado de antemano, con las labores que tiene que realizar acordadas de antemano, cuáles van a ser sus tareas, cuáles van a ser las actividades que va a realizar, cómo va a ser el tipo de cuidado según cada caso, los horarios, los relevos, a quién acudir. Digamos, son todas cuestiones que necesitan estar claras de antemano, pero es mucho más fácil con un cuidador formal porque es alguien que se contrata o se hace un acuerdo para que cuide, en este caso, de nuestro familiar. Pero con los cuidadores informales esos acuerdos son mucho más difusos. Obviamente, hablar de cuidadores informales es hablar de cuidadores primarios, como hablábamos recién, y cuidadores secundarios, que es alguien que generalmente es un allegado, otro miembro de la familia, un vecino, alguien con quien se cuenta para poder uno cuidarse y no estar, cuidando las 24 horas del día. Nos volvimos indispensables. Sí, claro. Y ahí hay un gran error, porque a todos nos puede pasar algo sin llegar a ese extremo. Podemos enfermarnos, puede agarrar una gripe, podemos esguinzar, lo que sea, y si es una persona que requiere a lo mejor ayuda en la movilidad y demás, y de repente nos quebramos la pierna, ¿cómo hacemos? Sonamos. Y si somos la única persona encargada de este cuidado, ¿qué hacemos? Entonces, si somos los cuidadores primarios y los informales, primarios y únicos y exclusivos, estamos frente a un potencial problema que más temprano que tarde va a aparecer, ya sea por una cuestión externa o una cuestión propia de lo que es estar 24 horas, el desgaste propio del cuidado de una persona. Uno no puede con todo. Y no está mal. Y que a lo mejor otro pueda incluso
no sé si mejor que uno, pero diferente, y aceptarlo. La imagen que se me viene a mí es la de una madre, sí, independientemente de que su hijo tenga discapacidad o no. ¿Quién va a cuidar a mi hijo como yo? Es la frase más escuchada. Sí. Entonces, una posesión. Exacto. Pero, claro, ¿quién va a cuidar a mi hijo como yo? Como vos, nadie. ¿Diferente a vos? Sí, muchas personas. Claro, pero puede cuidarlo. Claro. Incluso también para la propia persona cuidada, no tener que estar 24 horas o siempre, o a veces sienten con la misma persona, digo, que pueda también incluso enriquecer sus vínculos y demás, porque también suele aparecer, por lo menos se escucha mucho, y además de la bibliografía que hay al respecto, suele aparecer en la persona cuidada la culpa por necesitar esos cuidados. Que es como una ocupación a veces invisible, ¿no? La persona pasa a ser invisible para el resto. Uno siempre cuando pregunta por una persona con discapacidad o por un enfermo, pregunta cómo está, qué le hace falta, qué hizo, qué no hizo, qué logró, qué no. Rara vez se pregunta, o le preguntamos a la mamá, si es que es la cuidadora seguramente, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por vos? Sí, y una pregunta que suele descolocarlas es: ¿qué hiciste este último tiempo por vos? Claro. ¿Qué hiciste por vos? ¿Qué tiempo te tomaste? No, es que ni se lo preguntan, yo creo. Muchas veces no. Bueno, y ahí aparece la consecuencia propia de vivir en estado de alerta constante, que es el desgaste, esto que le llaman síndrome de burnout, o del quemado en español, que tiene señales claras. Lo que pasa que muchas veces es difícil verlas. Digo, cuando ya aparecen cambios en el estado de ánimo, cuando ya aparecen cambios o alteraciones en el ritmo del sueño, ya sea por insomnio, por somnolencia, cuando aparece ansiedad, cuando aparece irritabilidad, cuando aparece angustia, cuando aparece dolor físico, cuando aparecen problemas gastrointestinales que quizás antes no estaban, o que se potencian. Todo a raíz de eso. Que es el amor. Claro. Digo, que uno lo hace por amor. Entonces amor. Parece que pensar en cuidarse y no estar cuidando es no amar tanto. Pero es restarle amor. Qué difícil. Es muy difícil. La presenté como corresponde, no dije que es psicóloga, que es... Vamos a la música. ay, me están serruchando el piso. Y es la directora de Meraki. Hoy me acordaba, Romy, cuando te conocí, que te quería hacer una notita en la feria de Accionar. Es miembro de Accionar. Somos miembros de Accionar, Mesa por las Discapacidades. Y te dije, vos sos la presidenta de Meraki. No, yo soy la directora. Ya me subió, la verdad que me quedó grandísimo. Bueno, por eso sabe tanto, Romy. Aparte que es un amor y para mí un lujo que esté hoy acá en Sin Barreras. En Sin Barreras te invitamos a cambiar la mirada sobre la discapacidad. Sin Barreras, el programa que pone a la discapacidad en agenda. Es distinto cuidar desde un rol profesional, si bien desde un rol profesional se puede cuidar muy amorosamente. Claro. Esto no es el amor de madre. Entonces ahí es otro lugar. Exacto, es otro lugar, es otra posición, es otro acuerdo. De hecho, hay un acuerdo. Se suele hablar de algo que en teoría se llama distancia óptima, que hay que trabajar con la distancia óptima. Distancia que en cada caso será diferente y que es muy linda en la teoría, pero que en la práctica no sé si es tan sencilla de encontrar. ¿Cuál es la distancia óptima? Bueno, yo creo, en principio, que aquella que te permite realizar el trabajo, que por supuesto se hace con amorosidad. La independencia es la capacidad de hacer por sí mismo o ejercer alguna acción por sí mismo. Digo, yo soy en este momento, no sé, independiente para movilizarme por mis propios medios, digamos. Pero la autonomía es la capacidad de decidir sobre la propia vida. De repente, una persona que está en silla de ruedas y que requiere de un cuidador que además lo traslade. Bueno, es dependiente para su movilidad
pero puede decidir si quiere ir a la avenida a pasear o quiere ir al campo de la Gloria. Yo te diría no, pero no sé si uno En la práctica es se muy da difícil. cuenta. Claro. Sí, sí. Entonces, bueno, ¿cuidar a uno es descuidar al otro? Es una pregunta. Claro. Para mí ahí lo recomendable es que el acompañamiento esté supervisado por un equipo profesional, sea cual sea, digamos, las características de ese cuidado en particular, para que, digamos, para que tenga un sentido también más específico y se pueda acompañar en lo que se tiene que acompañar. Un acompañante terapéutico está preparado para acompañar en salud mental, está acompañado para acompañar claro que Muy sí, bien. indispensable, te diría. Hablábamos de esto, ¿no? Del síndrome del quemado o del burnout. Una vez que se detecta, que se identifica, o a lo mejor que los mismos familiares se dan cuenta que la persona no está bien, y bueno, ¿qué hacer? Cuando aparece una señal de alarma de que algo de esto puede estar sucediendo, bueno, por supuesto hay que escucharla. A veces no se puede escuchar, a veces te lo tienen que decir. Claro. Bueno, cuando te lo dicen o cuando lo escuchas o cuando vos vas viendo que algo esto está pasando, hay que hacerse cargo de cuidarse. Lo ideal es no llegar a esto, pero si se llegó, bueno, acudir. ¿Qué hacer? Bueno, ¿qué hacer? En principio, escuchar los propios síntomas, de qué índole son, si son de índole emocionales, si son de índole físicos. Mi sugerencia, y esto es humildemente una sugerencia, no es una respuesta acabada ni universal, pero por supuesto una psicoterapia, iniciar una psicoterapia urgente. Muchas veces escucho, no, pero tuviste tiempo para buscarle una psicoterapia a tu hijo. Bueno, claro, ahora lo necesitas vos. Bueno, y la consulta al médico. Análisis completo, consulta con un clínico, consulta, sobre los síntomas que van pasando. Porque también esto que decimos, el cuerpo nos pasa factura, sí, el cuerpo nos pasa factura, y nos pasa factura a niveles... Tal cual. A niveles... Claro, el cuidador tiene su vida también, ¿no? Pero claro que sí. Entonces... y tiene, no solo que tiene su vida, tiene derecho a tenerla, claro, obvio. Y más que derecho, te diría, tiene la obligación de tener su propia vida. Es que no sea cuando ya estamos quemados. Claro. La idea es prevenirlo. Por eso yo insisto tanto llegar en hablar. a eso, ¿no? Sí. Pero tiene retorno, ¿no? Demos una esperanza. Siempre tiene retorno, pero escuchando, abriéndose a otras miradas, a otras perspectivas, escuchando a profesionales, escuchando a otros padres que a lo mejor están atravesando por situaciones similares, que nunca van a ser iguales, pero sí similares, pero no descuidarse. Bueno, es más, a mí me gusta la idea de pensar en un cuidador que no se descuida, cuidar sin descuidarse, y que de esa forma también se está cuidando al familiar. Directamente es beneficioso para la persona a la que estoy cuidando. Exacto, es como se dice win-win, es ganar, es ganancia para ambos lados.